Ok. Ya estamos con Ricardo Fuchsman. Hoy es 28 de mayo de 2022. Haciendo una entrevista para nuestra comunidad respecto al tema de la memoria comunitaria en la que estamos abocados ya hace un tiempo. Bueno, Ricardo, bienvenido a esta entrevista. Sabemos ya algo de la historia familiar por la entrevista con Graciela, pero bueno, nunca está de más preguntar, sobre todo, ¿cómo se conocen tus padres? Sé que tu mamá era de Tucumán, si no me equivoco, tu papá de Buenos Aires, ¿cómo se conocen? ¿Cómo llegan a Misiones? Bueno, todo lo que quieras contarnos al respecto. Mis padres se conocieron en Buenos Aires. Mi mamá ya se había trasladado a Buenos Aires. Estudió en la escuela de enfermeras. Se recibió de, ¿cómo se llama esto? Instrumentista. O sea, es la enfermera que asiste al cirujano en el quirófano. Bueno, ella trabajaba en un hospital. Mi papá estaba ya en el ejército, papá fue militar, y él activaba en una biblioteca judía, y organizaron un evento. Mi mamá también activaba en una biblioteca judía, no en la misma, y en una oportunidad mi papá fue a la biblioteca de mi mamá a invitarlos para un acto, una actividad que hacían ellos en su biblioteca. Y ahí fue donde se conocieron donde se vieron la primera vez. Y contaban la anécdota, cuenta de que mi mamá estaba tejiendo y que mi papá le preguntó si estaría dispuesta a tejerle a él también un pullover. Bueno, ahí empezó. Ese fue el... Qué raro, qué raro. Esto fue, como decimos, tiró el anzuelo. Yo lo conocí a tu papá un poquito porque él era mi padrino de bodas. Ajá. Era proverbial su calidad de ironía cuando hablaba. Sí. Era muy particular. Ya. Bueno, así que se conocieron. Te cuento ahora la otra parte, la contraparte, la parte de la novia. Ella dice que lo que más le gustó, lo que más le impresionó de papá en ese encuentro fue un sobre todo que él llevaba. Dice que estaba muy lindo el sobre todo. Eso fue lo que más le impresionó de ese encuentro. El sobre todo. Bueno. Así es. Bueno, la cuestión que mi padre, como decía, era militar. Lo habían emplazado en Mendoza, en el comando de Montañas Cuyo. Y él llegó ahí allá por el año 44, me parece, llegaron ellos solos. Se casaron el año 44, fueron a Mendoza. Y al año a mi papá le sale un pase al distrito de Fronteras de Misiones. Mi mamá estaba embarazada con un bebé, que ese bebé después fui yo. Y entonces le postergan el pase hasta el momento en que él va, hasta que nazca la criatura. Ni bien nace, nos vamos a Buenos Aires, ahí vivían todos mis abuelos y toda la familia vivía en Buenos Aires. El BRIT a mí ya me lo hacen en Buenos Aires, no en Mendoza, no en el marco familiar. Mi papá nos deja ahí y se va a Posadas. Te cuento una pequeña, algo simpático, bueno, algo que pasó. Mi papá, antes de ir a Mendoza, trabajaba en el comando de jefe del ejército en el departamento ¿cómo se llama? Del personal. Era la Dirección General de Personal. Y bueno, estando en Buenos Aires fue a saludar a sus amigos. Y uno de ellos, los ex compañeros de trabajo, uno de ellos lo llama al costado y le pregunta, le dice, Fuchsman, decime, ¿qué macana te mandaste a Mendoza? Y le dice, ¿por qué? ¿Qué macana? No hice nada. No, ¿cómo? Dice, ¿vos qué crees? ¿Que este pase es un premio? No. Dice, vos te pasaron a Misiones porque acá llegó un informe que vos te dedicabas a actividades comunistas. Entonces mi papá quedó más que sorprendido porque no era comunista ni había actividades comunistas. Lo que sí había hecho era activar en el marco de la comunidad
él trabajaba en la Comisión de Cultura y había invitado a oradores y cosas, y él hacía las presentaciones. Entonces él cree que por ahí a lo mejor invitó alguna vez a algún opositor, entonces lo tildaron de comunista y así llegó el pase a Misiones. La cuestión que así llegaron a Posada. Llegaron a Posada en el año 1945. Yo era un bebé, tenía 1 o 2 meses, no recuerdo más exactamente la edad. Se establecen en Posadas. Mi mamá cuenta que al principio la comunidad, bueno, los judíos que iban conociendo lo trataban con cierto recelo, porque era algo raro un militar judío. O sea, era un bicho muy raro. Entonces lo trataban con cierta distancia, hasta que de a poco empezaron a alternar con él, a conocerlo, qué sé yo. Bueno, ya entonces después, ya sí fue recibido con todo el cariño propio de nuestra comunidad. Hombre de mucho peso específico dentro de la comunidad. Tu mamá también activó, por supuesto, pero tu papá es muy recordado por la actividad comunitaria. ¿Vos qué recordás, haciendo historia, ¿no? de esa actividad parental, familiar en particular, dentro de la comunidad? Me acuerdo muy bien, puesto que él al principio siempre fue muy activo. O sea, yo creo que fue un animal societario desde que nació. Siempre buscó instituciones, activar, le gustaba, eso era lo que le daba vida, y bueno, la comunidad era siempre la primera alternativa. Pero hubieron otras instituciones a las cuales él también le dedicó esfuerzo, le dedicó trabajo y energía, y también contó después con el reconocimiento de todos ellos. Al principio él tenía mucho temor por lo que le pasó en Mendoza de figurar. Entonces él iba y decía, yo voy a trabajar, yo los voy a acompañar, lo que ustedes quieran, pero no, yo no quiero ningún título, no me pongan nada de ninguna... y ya empezó a destacarse con la organización de la Unión Israelita de Misiones. Y fíjate que inauguran el salón, la sede social. Él no era miembro de la comisión, trabajó a la par de todos, pero no era miembro de la comisión directiva, no quería que aparezca, no quería aparecer con ningún título. Pero sin embargo, la gente de la comisión directiva sí quería otorgarle su reconocimiento a la labor. Y en el mármol que pusieron a la entrada, decía, esto se levantó gracias, o sea, la actividad o la de los siguientes socios fundadores, no decía comisión directiva, socios fundadores. Y mi papá cuenta que después le chimentaron de que inclusive en la comisión hablaron en qué lugar lo ponían a Fuchsman, y decidieron que va a ser inmediatamente después de Simón Perchuk, que era el presidente. Entonces estaba el nombre presidente, Samuel Fuchsman, y después estaban todos los miembros de la comisión directiva, pero sin cargos, para que no haya... Fíjate vos, ya desde aquel entonces. Ahora, yo después, eso eran por relatos, donde yo sí lo veía trabajar, y mucho, y no solo. Era un trío que conformaba Lázaro Meltzer, Ezra Pruchansky y mi papá, que era la subcomisión de escuela. Y ellos le dedicaron mucho trabajo, energía, y hablar y convencer a la gente que mande a los hijos, que vengan acá. Hicieron los cambios de evitar el Yiddish para que vengan también los chicos de la otra comunidad. O sea, estuvieron en eso. Y yo una vez hablando con Ezra, le comenté, le digo, mira Ezra, lo que ustedes han hecho. O sea, ¿qué resultados han obtenido desde el trabajo ese en la subcomisión de escuela? Y Ezra me dijo, con la picardía de Ezra, me dice, el éxito se debe que esa comisión estaba compuesta por fuerzas civiles, militares y eclesiásticas. O sea, Meltzer era el civil, mi papá era el militar y ese era el eclesiástico. El eclesiástico. Esa era la figura que él me dijo. Me dijo, bueno, en cuanto a lo eclesiástico, ya que lo nombrás, había una amistad ahí con Kemmerer
entre Ezra y Kemmerer, y probablemente entre tu papá y Kemmerer, Papá no también. lo sé. Porque yo sé que ustedes, no sé si en vida de tu padre o luego que él fallece, son donantes de una beca en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya, o sea que hay algo de lo eclesiástico. No, te voy a decir cómo es la historia con el Montoya. Allá por los años 50, creo, en Misiones ocurría lo que nos pasó después a casi todos de nosotros, incluyéndote a ti, de que uno termina la escuela secundaria y quiere seguir estudiando y se tiene que ir de la provincia. Entonces se formó una comisión civil en la que empezaron a hablar de que la provincia se va a quedar sin cerebro porque los chicos inteligentes se van a estudiar a la universidad, ya están en una edad de desarrollo, conocen chicas o chicos, se casan y ya no vuelven a la provincia. De que la provincia necesita de esa, de la ayuda, el apoyo, el trabajo de profesionales. Entonces empezaron a esta comisión civil a dirigirse a las diferentes instituciones universitarias que abran facultades en Posadas, que abran facultades de Misiones. Ahí es donde mi papá participaba y también participaba Kemmerer. Aquí empezó cierta relación de amistad con él. O sea, en una comisión uno habla, el otro habla, se escucha. Digamos quién es Kemmerer, porque hay gente que no es de Posadas o no vive acá. Kemmerer era el obispo de la provincia de Misiones. Un obispo que tenía sus buenas relaciones con Alemania y que él consiguió donaciones de marcos alemanes, que en una época era una moneda fuerte, tanto para el Montoya como para otras instituciones de la iglesia. Pero bueno, una universidad o una facultad era para todo el mundo, ahí no había nada de religioso, o sea, era un adelanto para la provincia. Cuando se inaugura el Montoya en una oportunidad, ya funcionaba, van a un acto, los invitan a un acto y entonces entregan unas becas, entregan premios, y cuando sale, me cuenta mi mamá, que papá le comenta por qué le dan una beca, que no entiendo la lógica de darle una beca, dice, a un estudiante sobresaliente, que se recibe, que ya se recibió, y si ella no le sirve la beca, que la beca que se la den a alguien que está por recibirse. Entonces, cuando mi papá fallece, él había sido presidente del Rotary Club, era una costumbre del Rotary Club de hacer alguna actividad en memoria del socio fallecido. Y mi mamá decide de hacer una donación al Montoya para aquellos estudiantes sobresalientes del penúltimo año. O sea, siendo la idea de mi papá de que le ayuden a los que están ya al final de la carrera, que tengan un alivio para poder terminar tranquilamente su carrera, incorporarse al trabajo. Bueno, claro. así fue como surgió la idea de esa donación. Y mi mamá es muy constante, todavía mantiene eso. Hablando de tu mamá, que bueno, a quien quiero muchísimo y es querida por mucha gente acá en Posadas, de la colectividad y fuera de la colectividad, quería preguntarte si al respecto de este proyecto que nosotros hemos lanzado, le has preguntado cosas de la comunidad, si ella ha podido aportar. Hemos grabado algunas cosas, no salieron del todo bien, por eso uno de mis hijos se trató de compaginarlo. No es tan fácil. Yo espero todavía lo mejor de que lo podamos corregir y a lo mejor terminamos con eso. Pero sería no es fácil tomarla en un momento en que ella pueda hablar con cierta facilidad. Claro, sería interesante su testimonio. Pero vamos de alguna manera la voy a... Es la más antigua, creo, ¿no? Entiendo que tiene 100 años ya. Más, en julio que viene, en 2 meses cumple 103. Bueno, sería un lujo si ocurriera que tuviéramos un testimonio de ella, sería realmente un lujo. El más antiguo que teníamos hasta ahora como testimonio es el de mi tío José Mayo, que falleció hace unos meses. Y bueno, está buenísimo tener una entrevista, un testimonio de este tipo, ¿no? Bueno, Ricardo, contame
un poquito de tu vivencia. Pero yo te quiero, ya que tocamos a mi papá, déjame que te diga definirlo un poco. Mi papá era una persona que tenía dos raíces sumamente profundas, una en el judaísmo y la otra, diría, en la argentinidad. De sus padres mamó lo que es el judío, mamó el yiddish, cosa que yo nunca lo pude checar, nunca lo pude apreciar, porque no sé yiddish. Mi mamá sabe muy poco yiddish, por eso nunca se habló yiddish en mi casa. Pero cuando mi papá utilizó ese idioma en otros ambientes, yo después recibí unas reacciones a veces que me dejaron sumamente sorprendido. Te cuento una pequeña anécdota. En un viaje que hizo mi papá a Israel, que vino a visitarme, coincidió con un viaje de Lázaro Meltzer. Y Meltzer le dijo, mira, este fin de semana tengo un primo que vive en Bnei Brak, una familia muy religiosa, me invitó que vaya a hacer el Shabbat con ellos, y le dije que estoy con un amigo, te invitaron a vos también. Y mi papá le resultó interesante, se fue a pasar el Shabbat ahí. Cuando vuelve a Posada, papá le escribe una carta a este señor, agradeciéndole y diciéndole que la vivencia del Shabbat, la perla, ir ahí a la sinagoga, le recordaba memorias de sus padres, que lo hacían de la misma manera, del mismo enfoque, que le retrotrajo una serie de recuerdos de su infancia. Él escribió una carta, por lo visto, muy linda. Este señor quedó muy impresionado con esa carta, hizo contacto conmigo y me invitó a mí a pasar un Shabbat en su casa. Y yo fui, y ahí me cuenta la historia de la carta. Ahora me dice, mire usted, dice, esa carta la llevé a mi sinagoga y se la di a leer a mis amigos, dice, porque es una perla. Y todos mis amigos se enojaron conmigo. Vos me dijeron, ¿cómo alojaste en tu casa a un poeta como este y no los invitaste a conocerlo? Bueno, así fue como de él y de otras personas yo escuché eso de que él tenía un niño. Por el otro lado, de la argentinidad, mi papá se halló a los 80 años. Aquí hace contacto con el agregado militar de la Embajada Argentina. Este señor le comenta, 80 años tenía mi papá, le comenta que en la Universidad de Tel Aviv hay un instituto sanmartiniano. Mi papá dice, bueno, sanmartiniano. Hizo contacto, hizo no sé qué actividad, yo no estaba en Israel en ese entonces, no sé qué actividades. Y después que él falleció encontramos un diploma que le regaló el Instituto Sanmartiniano acá en la Universidad de Tel Aviv por su actividad en el... O sea, él siempre jugó con esos dos elementos, con esos dos, o sea, muy argentino, muy judío. Líneas generales. Yo quería preguntarte, en primer lugar, por tus vivencias en la comunidad, porque esto está enfocado en la comunidad de Misiones, y en segundo lugar, algo que, bueno, no hace falta preguntar mucho, porque por todo lo que vas contando se puede apreciar por qué, es algo obvio, cómo dos hijos de esta familia tan jóvenes deciden hacer aliyá, ¿no? ¿Cómo fue esa educación, esa mirada respecto de Israel, que evidentemente la hubo muy fuerte? Yo diría que aparte de la educación digamos, que siempre hubo un gran apego por Israel, por lo nuestro, digamos, es también el entorno. Era la escuela hebrea, que nos hablaban de Israel, era que los actos, empezaban los actos escolares, entraban los abanderados con las dos banderas, se cantaba el Atikva, se hablaba, participé de un Kinderclub que se llamaba Kinderclub Dr. Herzl, o sea, el entorno también había mensajes, y después, bueno, el Ken, yo en una época también participé de un Ken de Likud, que íbamos y se hablaba, y yo recuerdo la idea que nos metieron acá era del sionismo realizador, eso era la mantra, ¿no? De que el lema era el sionismo realizador, pero el sionismo realizador no de estar sentado en reuniones hablando, sino de ir a trabajar. Cuando yo voy terminando la escuela secundaria y empiezo a comentar en casa que quisiera irme a Israel, empiezan los primeros roces, sobre todo con mi mamá. Mi papá no le disgustó la idea, pero mi mamá me decía, ¿y qué vas a hacer? Y le digo, mamá, le digo, va la gente a trabajar a un kibutz. Y me dice, ¿qué van a hacer en un kibutz?
Le digo, bueno, ordeñan vaca. Me dice, mira, ¿sabes el fondo que tenés aquí en casa? Yo te voy a comprar una vaca. Le digo, no, pero también están sembrando. Te compro todo, hacelo aquí. Mira, tenés 40 metros de fondo, podés hacer todo lo que quieras allá, hacerlo aquí. ¿Para qué te va tan lejos? Bueno, empezaron las cosas. Ella empezaba a ponerse más caprichosa. Yo también. Y mi papá al final logró llegar a un acuerdo que mantuvo el equilibrio familiar. Era de que mi mamá me iba a permitir, me iba a dar permiso para ir a Israel, pero no a trabajar a un kibutz, sino ir a estudiar a la universidad. Me dijo, si vos vas a ir a estudiar a una universidad, yo me trago el sapo. Y así fue como hicimos los trámites al principio, cuando yo fui a la agencia judía. Nadie sabía nada de que si un título de perito mercantil de la Escuela Nacional de Comercio de Posada me lo iban a aceptar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Llegó la respuesta que sí. Y así fue como me vine a Israel, como me inscribí en la universidad, como estudié en la universidad 4 años, terminando Economía y Ciencias Políticas. Y mi hermana después me siguió, o sea, hubo también una cuestión que en el medio pasó algo así que insufló mucho espíritu patriótico judío, que fue la Guerra de los 6 días. Yo la Guerra de los 6 días la pasé en Israel, pero en general en el mundo judío eso fue un campanazo que creó, había listas interminables de voluntarios que querían venir, judíos que empezaron a hacer aliados. Y ahí en ese contexto también vino mi hermana, que vino unos años más tarde, en el 72, 3 creo que ella hizo aliado. Tu hermana estudió, universidad la hizo en Buenos Aires. Ella estudió en Buenos Aires, sí. No concluyó, pero estudió en Buenos Aires. Sí, y después aquí vino, después empezó a trabajar en la agencia judía, estuvo muchos años ahí. Fue Shlichá una vez a Buenos Aires, la mandaron. Eso fue la que... Pero siempre yo creo que fue el entorno, no es casualidad, no soy el único posadeño que está aquí, sino muy por el contrario, somos muchos. De mi camada somos bastante. Yo sé que ustedes conforman allá una pequeña gran Posadas. Así es, así es. Son una familia. Así es. No todos seguramente con la misma adherencia, pero son una familia. Así es. Así que me parece que llevan la impronta de esta comunidad. Sí. ¿No? Mira, yo recuerdo, empezamos a hablar cómo llegaron a Posada. Yo recuerdo, nosotros vivíamos al principio en la calle 25 de Mayo, entre San Martín y Bolívar, a 2, 3 cuadras del salón, bueno, de lo que hoy es el salón, ¿no? Ahí en la calle San Martín. Ahí yo concurría a la escuela número 3 y a la escuela que empezó el Shule, como le llamaban al principio, en mi casa se llamaba el Shule, que empezaban en el salón. Empezó con el moré Iser Soroka, que fue el primer moré que tuve, el primer moré que llegó a Posada de esa época. Después nos mudamos a Salta entre San Luis y Jujuy. Ahí ya me pasé a la escuela número 1. Y la escuela judía, el Shule, se mudó a la calle San Lorenzo. Entre Córdoba y Ayacucho, creo. Que estaba, Córdoba y Ayacucho, no. De Córdoba y La Rioja. Córdoba y La Rioja, exacto, sí, está. Córdoba y Rioja. Y ahí ya tuve otros morín, ya estuvo el Moré Abramovich, después lo tuve el Moré Levi. Con el Moré Levi sí tuve mucho más contacto. El Moré Levi fue el que me preparó para el de mi bar mitzvah. Aparte, los morim levantaron el Kinder Club, que fue una actividad en el marco escolar. El primer presidente fue Leon Finkelstein, el segundo presidente ya fui yo. Y bueno. ¿A qué edad fueron presidentes, León y vos? No, y después creo que Carlos Chertin fue mi sucesor. Era muy democrático, los morim decidían quién era presidente. ¿Ya tenían? ¿13, 12? No, menos, teníamos, sí, 11 años, 12 años. Sí, hay fotos ahí que estamos con José Mazal, que estamos todos con pantalón corto todavía, o sea, yo empecé a usar pantalón largo a los 13 años, así que estamos por debajo del... Presidentes. Sí, ahora ocurrió algo, esto parece, o sea, era muy lindo, a mí me encantaba, yo iba con mucho gusto, porque yo lo veía desde lo lúdico, o sea, estamos jugando a ser adultos, o sea, nosotros tomamos decisiones,
y hacíamos actividades, y nos preocupábamos del presupuesto. O sea, lo que hablan los mayores era lo que estábamos haciendo ahí. Y hablo un pequeño paréntesis de acá. En una conversación que tuve hace poco, ya 50 años más tarde, con Diana Neymar, ella me contó que entre las actividades que hizo, levantó una escuela de Ascanim. Y lo primero que a mí me vino a la mente cuando ella me dijo eso fue el Kinder Club. Digo, o sea, los mayores ahora jugaban al Kinder Club, que fueron donde nos enseñaron a cómo se maneja una institución. O sea, es una escuela de Ascanim, eso fue en realidad lo que era el Kinder Club. Pero Curio me dio otra, en lo comunitario, fue el inicio de otra. Empezamos a ir a las actividades, los fines de semana se organizaban los sábados a la tarde, recuerdo. Pero ahí empezó lo que luego se convirtió en algo casi diría parte de mi juventud, que es el hábito de ir al salón. O sea, empezamos con las actividades del Kinder Club que íbamos al salón. Después aprovechamos el patio, hacíamos partidos de fútbol. Y de a poco empezamos a organizarnos, o sea, ahí se estrecharon las relaciones de amistad con los otros chicos, ¿no? Porque ahí se abrió el abanico, porque yo conocía solamente a los que estudiaban conmigo. En el momento que hacíamos un Kinder Club ya venían chicos de otros que estaban en otros turnos. Kinder Club era en la calle Rivadavia. Ya. En la calle Rivadavia y Sarmiento, sí. Y ahí empezó el hábito ese de que, bueno, vamos. Y eso ya fue hasta que me fui de Posada. O sea, mi vida social prácticamente era siempre dentro de este ambiente judío, con estos chicos que nos hicimos amigos entrañables, que yo que sé, hasta hoy mantenemos una relación ya no tan cercana, pero sí, nos hablamos de vez en cuando, una salutación, un esto. No nos olvidamos los unos de los otros. Pero así empezó ese apego a ir, a concurrir al salón, a las actividades, y después, bueno, empezaron, juntos hacíamos las actividades, que se discutía, se hablaba, se jugaba. A medida que fuimos creciendo en la edad. Después ya vino la juventud hebrea de Posada, ya no era Kinder Club, ya era algo más juvenil. Aquí empezamos, donde empezamos a hacer los primeros asaltos, donde empezamos los primeros bailecitos. Debo recordar, había un muchacho, David Friedman, que vive ahora en Israel, acá en un kibutz. Y Davidcito era un bailarín nato. Él tenía una facilidad para moverse, para ¿cómo se llama? Todos los movimientos corporales que él hacía, la música. Era genial. Y yo no lo podía imitar ni por casualidad. Entonces un día le digo, David, tenés que venir a enseñarme a bailar. Entonces me dijo que no hay problema. Entonces se vino con 2, 3 discos, me acuerdo de eso de 78 o de 33, ya Revoluciones, y los discos de vinílico. Y me trajo un vals, me trajo un foxtrot, me trajo diferentes ritmos, me empezó a enseñar a bailar, cómo mover las piernas. Y yo así hice mis primeras... Nos reuníamos en asaltos, le llamamos asalto, que era en casa de familia. Uno llevaba una Coca-Cola, el otro llevaba, no había Coca-Cola, llevábamos, yo qué sé, naranjada, creo. La Coca-Cola no. La naranjada, la naranja Cruz. La Vidúcola. Sí. Bueno, la cuestión es que de esa manera íbamos... nuestras relaciones, los primeros tratos con socializar con chicas, ¿no? Ahí nos empezamos a conocernos y bueno, después otra cosa, a mí en un momento me regalaron una bicicleta, eso me dio de repente una libertad de movimiento en la ciudad, podía ir acá, podía ir allá. No era el único, inclusive una vez recuerdo que decidimos ir al Robin, un domingo fuimos todos en bicicleta. Era lejos. No, llegar fue fácil. El regreso, subir la avenida Uruguay, ahí fue un esfuerzo físico, creo que. Pero la avenida Uruguay ya era asfaltada en esa época. Sí. ¿Qué te iba a decir? Íbamos después ya empezamos a motorizarnos. José Saidel fue el primero que vino con una moto. Y después Carlos Litvin se compró una moto. Y a medida que fuimos creciendo, ya nuestros padres también. Mira, en 10 minutos nos terminamos, máximo hacemos otra sesión. Bueno, no hay problema. Ok. ¿Cómo te iba a decir? Carlos Litvin era el segundo.
José fue el primero y Carlos Littling fue el segundo que vino en moto. Después, bueno, aprendimos a manejar el coche de papá, ya nuestros papás tenían coches también. La situación económica de la comunidad empezó a mejorar. ¿A qué edad te fuiste vos? En el año 1962, yo tenía 17 años. En el año 62 me fui de Posada, empecé a estudiar en Buenos Aires hasta que me contestaron que sí, y en el año 63, junio del 63, hice mi primer aliá en el mismo barco con la familia Kotler, con José y Betty Kotler y Moti. Moti Kotler era mi compañero de camarote, por eso desde entonces nos decimos que somos shipbreeder, porque hicimos aliá en el mismo barco. Somos hermanados por el barco que nos trajo a Israel. Y fíjate, ya que lo mencioné a Moti. Moti es un caso muy interesante. Moti se fue de Posadas, no sé si tenía 12 años. Nunca volvió. Pero tú hablas hoy con Moti, ayer llegó de Posadas. O sea, la identidad que él tiene con esa comunidad es increíble. Es increíble y está actualizado, sabe de la gente. Pero hay mucha gente que no lo conoce, pero sabe los nombres. Moti es un caso muy interesante de patriotismo judío posadeño. Está él acá ahora, decís, en Posadas. No, está aquí en Israel ya, en el año 63. Moti se recibió de dentista, es un dentista que le va bien, es mi dentista. No, decías, hoy está en Posadas, dijiste, entonces... No, es como si ayer, él habla de Posada como si llegó ayer de Posada, no hace 60 años que nunca más estuvo. O sea, nos lleva muy, muy vívido eso. Eso nos lleva a las veces que vos has vuelto a Posadas, has vivido en la Argentina, además en otro momento, en Buenos Aires por trabajo, eso lo sé. Vos has vuelto muchas veces. ¿Cómo sería esa mirada retrospectiva de aquel Ricardo de 17 años que dejó Posadas y las instantáneas que fuiste recogiendo a lo largo de tu vida, de esta comunidad y de esta ciudad, ¿por qué no? Mira, yo siempre fui muy nacionalista de Posadas y de Misiones, hasta tal punto que en varias oportunidades, o bueno, en algunos círculos donde estudiamos Torá, hay un versículo que aparece cuando Dios lo llama a Moisés desde la zarza ardiente, ¿no? Y le dice, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar en el cual tú estás es un lugar sagrado. La tierra sobre la que tú estás es un lugar sagrado. Yo los cargaba a mis amigos, les decía, ¿ustedes saben a qué se refiere ese versículo? A la provincia de Misiones, porque tenemos tierra colorada, y está bien claro que es una tierra santa, que es una tierra, no al Sinai, sino de qué se refería. Bueno, los pantallazos, mira, la vida ha ido progresando, o sea, nosotros nos fuimos, pero la gente siguió, ¿cómo te voy a decir? Crecieron, se casaron, tuvieron hijos, hubo un desarrollo que fue condicionado en gran parte por la situación económica del país, por la crisis que pasó del país. Lo mismo nos pasó a nosotros aquí. Aquí también vivimos situaciones, algunas muy acuciantes y otras no tanto. Y eso te va forjando, te va haciendo y vas desarrollando tu personalidad, tu visión, tu forma de ver el mundo. La visión del mundo es diferente, muy diferente. O sea, como tú decías, a mí me tocó después, en el año 2006, me ofrecieron hacerme cargo de la representación del Bank Tiscon de Israel en Buenos Aires. En un principio el contrato era por 4 años, después me lo prolongaron por 2 años más. La cuestión es que estuve 6 años en Buenos Aires, del 2006 al 2012. Y yo me sentía, a pesar de toda la familiaridad, de caminar por las calles, que ver calle Rivadavia, Clares, Saipella, todos esos nombres me eran familiares, no me eran extraños. No era como, por ejemplo, cuando me mandaron a trabajar a México, que yo no conocía los nombres de las calles, para mí no me decían nada. En Buenos Aires las calles todas algo me decían. Es una historia que conocía, pero hablando con la gente te das cuenta de que se crea una diferencia, en algunos casos abismal, entre cómo ven
los problemas diarios y cómo lo vemos aquí en Israel. Cómo se ve la política allá, cómo se ve la política acá. Últimamente ya no hay grandes diferencias, pero todavía hay cierto respeto por las instituciones, cierto respeto por algunas ideologías. Se ha perdido mucho acá, pero había algunas diferencias que digamos, marcadas entre uno y otro. Son dos procesos históricos diferentes, por ende, es también diferente los resultados. En aquella época de tu pubertad, cuasi adolescencia, cuando vivías en Misiones, porque yo recuerdo que se hablaba del grupo Tacuara en esa época, y vos, como, bueno, sos unos años mayor, tal vez recuerdes situaciones de ese tipo, que luego derivarán tal vez a otras cuestiones que quieras comentar. Mira, se dieron situaciones, pero en líneas generales, yo creo que en Argentina siempre existió cierto nivel de antisemitismo latente. Y en las entrevistas que hemos hecho, mucha gente, y yo también puedo decir lo mismo, yo nunca fui objeto de un acto de antisemitismo, o sea, nadie me tiró nada, nadie me pagó nada, nadie me hizo cuestiones. Pero aquí allá una palabra, allá ¿cómo se llama? Allá una expresión, un chiste, o sea, eso sí, todo hemos pasado de una u otra medida. Pero hubieron periodos políticos por razones de todo tipo, donde el nacionalismo argentino de repente levantaba cabeza. Y el enemigo tenía que crearse un enemigo, era el judío. Entonces, en aquella época, cuando nosotros estábamos en la escuela secundaria, finalizando la escuela secundaria, fue un caso muy feo de una chica sirota de apellido, que la secuestraron y le grabaron una cruz bástica en el pecho. Entonces, eso conmocionó muchísimo a la comunidad, porque ya no era de que tiran, ¿cómo se llama? Una bomba, una sinagoga. ¿La chica era de Posadas? No, Buenos Aires, Buenos Aires. No, Posadas no, Posadas no. Pero ya se creó en línea general de que las comunidades iban a ser atacadas. Nosotros nos organizamos, armamos una defensa, a veces íbamos al salón a cuidar del ataque, de los de Tacuara. Nada, nunca pasó nada. Había algunos posadeños que sabíamos que estaban enrolados con este movimiento, pero en Posada no hemos visto una manifestación así muy, muy latente. Pero eso en líneas generales es lo que yo siento del antisemitismo en la Argentina. No nos olvidemos de que los judíos de una u otra manera sobresalen. Ya sea si tú ves la cantidad de judíos que hay en el periodismo, no hablemos entre los psicólogos, entre los abogados, entre los médicos, escapa toda proporción a la digamos, a cuántos representan ellos en la población general. Entonces, en la población general a lo mejor son el 1% y resulta que o a lo mejor un poco más, ya llegan al 4 o 5%, pero resulta de que entre los psicólogos son el 80% y entre los abogados son el 50%. O sea, totalmente desproporcionado. Si me permitía algo más, te voy a decir que lo mismo ocurre con los premios Nobel. Los judíos en el mundo creo que son el 0.003 o 0.3, o sea, menos del 0,5% en el mundo. Pero resulta que el 30% de los premios Nobel fueron otorgados a judíos. O sea, una desproporción abismal. Lo mismo ocurre en la Argentina. Eso se dio en muchísimos países, en los Estados Unidos, en la Rusia soviética. O sea, siempre se dio donde había concentraciones de judíos, los judíos siempre se dieron por lo intelectual y por lo intelectual sobresalieron. Eso es siempre han habido ese tipo de cosas, yo creo que hasta hoy. Por ahí leo que hay alguna manifestación. La cara visible de una comunidad, inclusive, fíjate vos, nuestros ancestros, cuando establecieron la comunidad de Posada, siempre hay 4 pilares sobre lo que se construye una comunidad en todo el mundo, que es la sinagoga, la sede social, el cementerio y la escuela. Esos son los 4, y vas a ver de que no solamente nosotros lo vemos así, sino de que el enemigo
También cuando hay un atentado es contra una de esas instituciones. ¿Es la escuela o es la sinagoga o es el cementerio? Eso es lo que buscan cuando hay un ataque así físico. La Argentina no escapó a ese. Una mutual judía. Así es. Yo quería referirme a algo. Mira, hay algo que lo tengo en el corazón y que me encanta y de que me gustaría dedicarle unas palabras. Y es al salón. La idea del salón. El salón era, para muchos, era una casa, era un centro de reunión, pero es que yo creo que el salón era la caja de resonancia, era el corazón de la comunidad donde ahí palpitaban todas las actividades y era el que daba sus energías, mantenía la unidad de todo. Se hicieron ahí actividades culturales. Había conferencias, había obras de teatro, se hizo una exposición de fotos, se hizo una exposición de libros, o sea, recitales, actividades religiosas. En las grandes fiestas se organizaba ahí, ese era ahí donde se rezaba, llevaban a cabo los ritos. Recuerdo en la festividad de Simchat Torah, lo mismo, traían los Sifrei Torah y la gente, los chicos, íbamos con las banderitas, con la manzana, en la vela, y las mamás que iban cuidando que no quemen al pelo de la nena, ni el vestido. Ese era el ambiente. Teníamos actividades sociales interminables, o sea, desde los que iban a jugar a los naipes, al dominó, los que jugaban ¿cómo se llama? Los domingos a la mañana, las mesas de truco que se armaban ahí, que eran, yo pensé que eran casi, diría, tradicionales. Y las de póker a la noche. Las de póker a la noche, y la canasta que iban las señoras, o jugaban al rugby. Y había otra cosa que llamaba mucho la atención. Había, me acuerdo, una mesa redonda, y arriba había, recibían los diarios en yiddish de Buenos Aires, entonces para que la gente no se lo lleve, le ponían en unas maderas que lo ataban con unos tornillos para que no se lo puedan llevar. Era en la ventana que daba a la escuela hebrea, ahí estaba la mesa con los diarios. Ahí se sentaban algunos a ver, a leer los periódicos. Después, bueno, las actividades juveniles, ahí era el Ken, ahí eran las reuniones del Kinder Club, eran las reuniones del grupo Shahar, ahí eran las reuniones de la juventud, eso era, digamos, donde el centro de reunión. Recuerdo algunos eventos realmente maravillosos que me quedaron grabados en la memoria, asambleas con grandes discusiones donde había 12 bandos que estaban discutiendo. Todo era por el bien de la comunidad, pero las discusiones se daban. Recuerdo un evento que me impresionó por la personalidad que visitó, que fue el embajador de Israel en la Argentina, Yosef Avidar, que había sido un general que vino acompañado de su esposa era una escritora de libros para niños, Yemima Chernovich. Aquí hay toda una generación que creció con los libros de Yemima. Otro evento, hubo un evento que me quedó muy marcado, no solo en la memoria, sino en el espíritu. Allá por los años 40, 50 en Argentina habían dos chicas judías, dos hermanas de apellido Singerman. Una era Paulina, que era una actriz, y la otra era Berta, que Berta hizo del recitado un arte. Era una mujer que tenía un talento especial para impostar la voz a diferentes decibeles, diferentes octavas. Se vestía, tenía un vestido, recuerdo, siempre aparecía con varios así flecos, que lo daba vuelta y se lo acomodaba de tal manera para personificarla. Vivía la poesía, lo vivía, fue una persona que sobresalió. Y en una oportunidad la invitaron a Posada, en el teatro, creo que la Secretaría de Cultura de la provincia, a un recital en el Teatro Español. Se enteraron que ella estaba en Posada y le invitaron a un Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat no era hoy un rezo, sino que era una reunión así social que se hacía los viernes a la noche y que le daban el espíritu, digamos, decían, bueno, esto es Kabbalat Shabbat, y ponían las velas y ya.
Eso era la parte, digamos, religiosa del asunto. Y ella les aclaró, le dijo, yo voy a ir, pero yo no recito. O sea, yo voy como persona privada, no como artista. Ok. Pero algo pasó ahí. O sea, algo la emocionó, algo le impresionó, algo, y decidió, ella sola dijo, yo les voy a dedicar una poesía, me emociono. Yo les voy a dedicar una poesía. Recitó en yiddish. Yo no entendí un comino. Fue una poesía que habrá durado, no sé, un verso, 1 minuto y medio, una cosa así. Todos terminaron con los ojos, así como yo ahora, con los ojos con lágrimas. Jamás yo vi un espectáculo así, para mí era un espectáculo, de cómo esta mujer logró electrificar a toda una comunidad, a todos los que estaban ahí, sensibilizarlos de tal manera que todo el mundo, hombres y mujeres, terminaron con una lágrima acá en la punta del ojo. Fue para mí, hasta hoy, mira, yo lo recuerdo y hasta me emociona. Después la escuché a ella en Buenos Aires, el gobierno de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, en el Centenario, en el Parque Centenario, hizo una noche de verano, un espectáculo con ella. Había miles de personas, o sea, los aplausos eran interminables, era algo fuera de serie, realmente el espectáculo que daba esta mujer. Y siempre yo me acordaba de esa poesía en yiddish, que la que no entendí nada y que me emocionó mucho en el salón. Bueno, esas cosas llegan o no llegan, indudablemente tocó el alma de cada uno allí, además en un idioma que era como la cuna sí, de bueno, la gran... a mí no me decía nada. No, pero ahí había mucha gente. No, sí, claro, de los que fueron, claro que entendía. Diría el 90%, el 95%. Materna, o sea, sí. era su patria. Sí, pero fue una cosa increíble. Y algo que en parte habían perdido, ¿no? Por esta cuestión de tener que, por ser expulsados, por tener que escaparse de aquello, bueno, ¿para qué volver sobre eso? Pero bueno, sobre eso... Te agrego otros 2 recuerdos más. Mira, que es en la relación fuera de la comunidad. Que es curioso, porque la comunidad en realidad nunca fue una fuerza económica de consideración en la provincia, ni fue una fuerza política de peso en la provincia, pero tuvieron muy buenas relaciones con los gobernantes en algunos periodos. En uno de ellos, el intendente de la ciudad era un señor Lesner de apellido, que había sido mi director en la escuela número 1. Y él decidió, a gestión de la comunidad, de poner el nombre de Estado de Israel a una calle de Posadas, que era, si no me equivoco, la continuación de San Lorenzo después de la avenida Mitre. Mitre. Sí, o sea, del otro lado, Estado de Israel. Fue un acto, ¿qué querés que te diga? Estábamos todos recontra orgullosos. Era un acto público, a la calle. Vinieron los chicos de la escuela con sus abanderados. Parte de esos chicos de la escuela. Yo estuve ahí. Entonces fuimos con la bandera israelí, con la bandera argentina, se cantó el himno, se cantó el Atikva, y yo creo que todos ahí sacamos pecho judío en ese evento. Importante, muy importante. El otro fue en una oportunidad, allá por, yo que sé, los años 60 habrá sido, nos invitaron a participar de un festival internacional folclórico que se organizó en el anfiteatro ahí en el parque. El Antonio Ramírez, sí. Así es. Y formamos, bueno, teníamos un equipo estable de lo que se llama nuestro... sí, el grupo de baile. Sí, que lo conformaban, ellas eran Elena Agronovich, Clarita Agronovich, Chela Friedman y Ñata Chait. Y los bailarines, los danzarines, era David Yani, Negro Yani, Papi Gronovich, Moisés Goldrin y yo.
ese era el elenco, y participamos tuvimos un éxito tremendo. ¿Por qué? Te voy a decir lo que agregó, que no era tan solo los bailes. Fuimos el único conjunto que nos presentamos con orquesta en vivo. Nos acompañó Panchito con su orquesta, y Panchito le dio ritmo, y eso nos dio energía, y nosotros hicimos una presentación digna. Tal es así que en el comentario del diario Israel, en el territorio del día siguiente del espectáculo, señalaron de que el conjunto israelí dio, ¿cómo se llama? Porque, aparte se hizo con unas canciones que eran alegres, canciones, o sea, no eran las canciones folclóricas que son medias tranquilas, que a la gente le gusta eso, pero es muy... Esto era una más movido, más... nada, esas son otras... Y lo de lo que sabía Panchito tocar para nosotros, ¿no? Bueno, en lo social yo no mencioné, porque el salón también albergó, en mi caso, eran también eventos familiares. Mi bar mitzvah lo celebramos en el salón. La ceremonia religiosa fue ahí en el edificio de la escuela, en esa sinagoguita que había ahí, la sinagoga Rabbi Akiva, creo que se llama. ¿Qué recordás vos de la relación con la comunidad sefaradí de ese tiempo, que tenían 2 templos y 2 salones separados? ¿Qué recuerdos tenés vos de esa época? Mira, en el grupo juvenil nuestro estaba, te lo mencioné a Negro Yanni, José Mazal, Roberto Venosio, Roberto Alfisi, eran los chicos que participaban, o sea, no había Jaime Levy, era otro puntal de nuestro grupo, no había un distanciamiento, no había una hostilidad, no había una pica, no era por ahí un chiste, una cosa, pero no había, ¿cómo te voy a decir? Nunca diríamos ellos, o sea, siempre fuimos nosotros. Ahora, estuvieron separados. Ahora mira, justo da la coincidencia que hablamos de esto, porque tu papá como presidente de Hijo de Sion y mi papá como presidente de la Unión Israelita trataron de unir las dos comunidades y no tuvieron éxito. Yo sé que trataron. Recuerdo una vez que David vino, tu papá, David Mayo vino, le dijo, mirá, Samuel, no funciona, no va esto. Yo tengo mucha oposición en casa, no... Cuesta llegar pero ya es una idea, no era, se hizo, me parece, como yo lo sentí por los testimonios que tenemos, que fue un poco la necesidad la que empujó. Pero aparte pasó algo más, de que transcurrió el tiempo, ya las generaciones que venían con esa, como te diría, ese patriotismo local, ya sea sefaradí o ashkenazí, fue mucho más leve en las generaciones siguientes. O sea, ya cuando se hizo la unión no había casi inmigrantes, yo creo que ya eran todos argentinos. Entonces la división de sefaradí y ashkenazí ya era un poco artificial, me parece. En su momento tenían su justificación y yo creo que no podía haber sido de otra manera. O sea, tenían que haber dos comunidades. No digo eso por solamente en Posada. Fíjate, en la comunidad de Tucumán se dio exactamente el mismo desarrollo del proceso, pero al revés. Allá los primeros que llegaron fueron los ashkenazí. Después fueron llegando los sefaradí, y en un momento dado los sefaradí dijeron, señores, nos queremos separar. O sea, es algo, yo creo que ahí hay un problema un poco más profundo que lo ritual. Yo creo que es más una cuestión de concepción de mundo, yo creo que es una cuestión de cultura, que hace que las comunidades se separen. En la historia del pueblo judío eso pasó muchas veces. No es algo de que comunidades no se arman comunidades separadas. Yo ayer estuve viendo una serie de Netflix, se llama Miss Jerusalén, que empezó ahora. Me pareció un poco lento y va y viene de año a año, bueno, pero me interesó ver por el tema de la cultura. Es una familia sefaradí. Totalmente. Y ahí aparece una chica de quien este muchacho está enamorado y ella es ashkenazí. Y yo recuerdo que en mi familia, mi abuelo, que era bastante retrógrado, mi abuelo Mayo,
no quería saber de que sus hijos tengan novias askenazim, o sea, al final todos se casaron con askenazim y bueno, y la historia de la familia cambió por suerte, pero eso venía muy arraigado con ellos de otro tiempo. Y es parte de la cultura que se ha, por suerte, modificado, como vos decís, a lo largo de los años. Hoy la historia ya pasa por otras cuestiones. Y Analía, en la Torá, el libro de Esdras ya nos cuenta, Nehemías nos cuenta, cuando regresan, estaba hablando del siglo V antes de Cristo, o sea, mirá qué pasó entonces, corrió mucha agua por el río. Regresan los judíos que cuando destruyen el primer templo llevan a un grupo numeroso, lo llevan, ¿cómo se llama? Al Galut, la primera vez que los llevan a una diáspora, un exilio. Luego cambian las situaciones políticas, asumen los persas, y los persas no les importaba que los judíos hagan lo que quieran. Y le dan un mandato a la gente que estaba fuera de la tierra de Israel, le dan un mandato para que vuelvan y construyan un templo. Esta gente viene con el mandato, empiezan a organizarse para construir lo que fue luego el segundo templo. Y los que quedaron en la tierra de Israel, le dicen, qué bueno que van a construir un templo, nosotros también vamos a colaborar con ustedes. El templo es para todos nosotros. Los que dijeron, no, momentito, ustedes no. Ustedes, y se separaron y hubo tal discusión entre ellos que la construcción del templo se suspendió por 17 años porque no se podían cambiar. Y eran judíos todos, estos que venían de afuera y estos que estaban adentro. Ok, o sea, desde entonces hay discusión entre nosotros. O sea, eso es una cuestión muy judía. Ricardo, para ir cerrando la entrevista de hoy, vayamos a hablar un poco sobre este proyecto que nos ha unido a través de Internet, por suerte, y a través de una pandemia, porque así comienza la historia esta. ¿Qué te mueve a vos a dejar testimonio? Porque esa es la palabra. Porque podías no haber llamado, podías no haber llamado, podías no haber hecho nada, pero vos me llamás para que algo de todo esto pueda ser escrito o dejar de alguna manera testimonio para los que vendrán. Mira, yo me jubilé, me retiré de la vida activa hace ya 10 años. Y entonces llegó el momento de empezar a cumplir algunos sueños que todavía no había cumplido. Y uno de ellos fue dedicarme a estudiar Torá, a estudiar la historia por los judíos. Y en grandes periodos muy interesantes, como por ejemplo toda la época del rey David, del rey Salomón, no hay testimonio. Lamentablemente no hay testimonio. Y así nos pasamos en varios capítulos de la historia, donde lamentablemente hay ciertas dudas, ciertas propuestas, pero no hay testimonio. Nosotros no sabemos qué pasó, nadie escribió, nadie dijo nada. O sea que esa cuestión de la falta de testimonio. Y por el otro lado, en la Torá nosotros encontramos ahí no sé cuántas mitzvot que dicen Zahor, recuerda, recuerda, recuerda. Tal es así que hay comunidades que elaboraron de que había 4 eventos que había que recordarlos todos los días. Después eso creció a 6 y después a 10, que lo repetían todos los días porque la Torá ordenaba recordar esos eventos. O sea, la cuestión de la memoria está muy en nosotros. Por un lado... La misión oral, porque en otra época era eso lo que había. No, bueno, eso es lo único que quedaba, era lo oral, porque ellos no grababan, porque lo escrito no había. No hay nada por escrito. Ahora, algunas cosas sí se encontraron, no solo que escribieron de este lado, sino que escribieron. Hoy un historiador, un académico, es lo que quiere es ver digamos, lo que dice la Torá contra documentos de otro lado, contra, ¿cómo se debe decir? Si se encuentran pruebas, si se encuentran algunos... hay pueblos que escribieron todo, que tenían una lista ya del siglo XVIII, antes de la era cristiana, que dejaron inclusive códigos de leyes, una serie de cosas que hoy sabemos porque está escrito, porque lograron descifrarlo. Del pueblo judío, bueno, eso fue lo que pasó.
Entonces, por un lado esto, por el otro lado la Torá, por el otro lado, esto se construyó después del Holocausto. Y en el Holocausto desaparecieron muchas comunidades. Los sobrevivientes lograron de alguna medida tratar de perpetuar la memoria de esas comunidades, de esa gente. Y hay aquí una actividad muy grande, ¿no? La más grande, la de Yad Vashem, que es la que recuerda a todos, digamos, los que fueron ahí exterminados. Pero hay lugares de pueblitos, de cosas que han hecho algo. Entonces uno se contagia de esto y lo otro. Y digo, bueno, ¿y por qué de Posada no hacemos algo? Si Posada también es un capítulo de una comunidad que llega, que se desarrolla. Fíjate tú, empezó a principios del siglo pasado, más de 100 años de vida judía en Posada. Y eso es el fruto del esfuerzo, y a lo mejor es una gran oportunidad para rendirle cierto homenaje a tanta gente que con su esfuerzo, con sus energías, apoyando su granito de arena, lograron de que esto se mantenga, que esto sea como es, ¿no? Hay un presidente que a veces se lleva todos los laureles, pero detrás del presidente había un vice, y un secretario, y un tesorero, y un vocal, y y otro que ayudaba, y aquel que corría. A esta gente es la que le merecemos recordarlo. Somos los que nos hicieron. Sí, me parece que también es un gran legado que podrías brindar en honor a tu padre, ¿no? Entre otros. Porque, entre otros, pero lo que te toca a vos directamente. Sí, bueno. Es lo que tu padre ha hecho en esta comunidad. Bueno, Ricardo. Pero yo no creo que es el trabajo de uno solo. Siempre hay un grupo que está atrás. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Nada más que digo que la fibra más íntima que a vos te toca tiene que ver con esas raíces, con las tuyas. Y me parece muy interesante en ese sentido tu llamado, tu deseo puesto allí de construir algo al respecto de la memoria comunitaria. Desde ya, muchas gracias. Bueno, si tenés algo más a agregar y si no, vamos cerrando. Yo digo lo que quería agregar una pequeña historieta que escribí una vez, de media página, que se refiere un poco a la actividad de la comunidad, se refiere un poco a lo que hablabas del antisemitismo y una serie de cosas al pasado. Yo lo titulé en aquella oportunidad La historia de un mástil. Al cumplirse los 100 años del fallecimiento del general José de San Martín, el gobierno nacional decidió dedicar el año 1950 a resaltar la figura del prócer. En todos los formularios oficiales, las escuelas, en todos lados, año 1950, año libertador general José de San Martín. Eso estaba en todas partes, todas las instituciones oficiales, escuelas, institutos, todos lados. En 1950, Samuel Fuchsman era segundo jefe del Distrito Militar Misiones. Se forma una comisión para coordinar una comisión de fuente, como decía Erra, de fuentes civiles, militares y eclesiásticas, para organizar los actos y los homenajes de que iban a durar todo un año, ¿no? Entre los miembros de esta comisión estaba el jefe del distrito militar, el que le dice a mi papá: yo quiero que usted venga como secretario de actas. O sea, mi papá no va ahí como miembro de la comisión, sino simplemente secretario, a tomar nota y hacer las actas de los que... Ok, la comisión inició su labor, recibió una serie de propuestas de diferentes organizaciones de la provincia para llevar a cabo actos en homenaje a San Martín. Se recibieron propuestas de comunidades extranjeras como la Casa Paraguaya y el Club Alemán, entre otros. En comisión trataban la propuesta, resolvían y se coordinaban fechas. En una reunión se lee una nota de la comunidad israelita solicitando donar a la ciudad un mástil con una bandera argentina para actos oficiales, a ser emplazado en la Plaza San Martín como homenaje al prócer. La comisión decide postergar la consideración de esta propuesta para otra reunión. Pasaron 2 o 3 reuniones y la propuesta de la comunidad israelita no se trataba y se postergaba automáticamente sin motivo expreso. Ante el tiempo transcurrido,
Samuel Fuchsman, pregunta por qué no se trata dicha propuesta con la misma celeridad que se trataron las de las otras comunidades. Agregó que él creía que la comisión no cumplía con su cometido, ya que estaban retaseando un homenaje al general San Martín. No hubo respuesta, sino algo de estupor por el reclamo. Se cerró esa sesión sin tratarse el tema. Días más tarde, el jefe del distrito militar le comunica a Fuchsman que la comisión le solicita que deje de concurrir a las reuniones. Al final, la comisión esta decidió proponerle a la comunidad que en vez de un mástil, donen un cuadro de San Martín pintado por un artista misionero para ser expuesto en la Casa de Gobierno de la provincia, en un acto privado en el despacho del gobernador. ¿Ok? Nada de publicidad, nada de... En 1953, Fuchsman se retiró del ejército. Varios años más tarde, otras autoridades conformaban el gobierno de la provincia y Fuchsman fue electo presidente de la Unión Israelita de Misión. La comisión directiva que él presidió propuso nuevamente la donación de aquel mástil que fue rechazado en 1950. Esta vez la propuesta se aceptó y se erigió el mástil en la Plaza San Martín con una placa de bronce que resalta la donación de la comunidad israelita. La inauguración del mástil y el descubrimiento de la placa se celebró en un acto público. Finalmente, la comunidad judía pudo rendirle su homenaje al general San Martín. Se hizo justicia. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. No, al contrario, fue un gusto. Hasta muy pronto. Bye. Hasta luego.